Listo. Hola, buenas tardes o buen día, según el fuso horario. Buenos días en este caso, buenas tardes para ti. Bueno, como te decía, lo primero que me gustaría preguntarte es pedirte que te presentes, que nos digas brevemente cómo llegas a las humanidades digitales, dónde estás trabajando, en fin, un poco tu perfil. Muy bien. Bueno, primero gracias por entrevistarme. Y la verdad es que cuando yo descubrí la red de humanidades digitales de México, me hizo muchísima gracia, se dice bueno, en España, en el castellano de España. Es decir, que mucha felicidad por ver que había en Latinoamérica una, un grupo de investigadores, de docentes que se interesaba y que estudiaba y que investigaba sobre el tema de humanidades digitales, porque creo que es muy importante y que Latinoamérica tiene un papel muy importante en este campo. Entonces, es un placer entrevistarme contigo e interactuar un poco con vosotros. Esperemos haya más oportunidades también en el futuro. Pues, en fin, que mi historia es muy típica de lo que es aquí en la vieja Europa la trayectoria de un humanista. Es decir, yo me he licenciado en filología italiana por la Universidad de Roma La Sapienza, y luego me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Michigan, en realidad a la Universidad de Michigan Technological University, porque mi tesis en La Sapienza, en Roma, era una tesis sobre la influencia del ordenador sobre la escritura. Entonces, estamos hablando del año 93, cuando prácticamente ni siquiera existía la web. Sí existía Internet, pero el primer servidor, como sabes, efectivamente es del 93, ¿no? Y luego me fui a Estados Unidos porque en Michigan se estudiaba lo que se llamaba entonces la retórica y las nuevas tecnologías. Y luego pasé ahí Claro que un sí. año Ahora pues, bueno. Bye. y me fue a Edimburgo, es decir, dejé a Estados Unidos y volví a la vieja Europa, mmm, y retomando, digamos, mi investigación sobre digamos, la representación digital de los textos literarios. Me doctoré en la Universidad de Edimburgo. Y en este momento, bueno, después de 10 años, entonces yo investigo el tema de la influencia, es decir, de las relaciones entre digitalización, en este caso de textos, es decir, literatura, filología, crítica del texto desde los años 90 y humanidades digitales desde los años 90. Y luego, en el 2003, desde el 2004, trabajo en la Universidad de Roma 3, antes como investigador en lingüística general, y ahora estoy desde hace un par de años en la Facultad de Ciencias Políticas, donde soy investigador en sociología de la comunicación. Entonces, una trayectoria muy interdisciplinar que, digamos, abarca todo el campo de la relación entre humanidades y ahora ciencias sociales y la digitalización. Digamos, mi enfoque ahora en este momento es la geopolítica de las humanidades digitales. Muy bien, pues justo a partir de esto que nos has contado, tú recientemente publicaste un artículo que ha tenido mucha discusión y mucha repercusión alrededor de eh, bueno, de dónde se concentran las humanidades digitales, cuáles son las posiciones dominantes, el papel que juegan los grandes corporativos en la producción de las herramientas para las humanidades digitales. Y bueno, me gustaría que nos contaras un poco más de este artículo y del efecto que ha tenido. Sí, este artículo se produjo gracias a una invitación por Manfred Thaler, que es uno de los pioneros de las humanidades digitales en Alemania,
y en la Universidad de Colonia me invitó, bueno, organizó una conferencia que se llamaban le Digital Humanities Controversies, es decir, las controversias sobre humanidades digitales. Y yo tenía, digamos, que hablar éramos un grupo de personas que se confrontaban, digamos, dos tesis que se confrontaban, ¿no? Que se enfrentaban también, ¿no? Y en mi caso yo tenía que hablar del tema, digamos, de las humanidades digitales desde un punto de vista internacional. Y mi oponente, ¿cómo se dice? Mi opositora tenía que hablar de las humanidades digitales desde el punto de vista norteamericano o digamos, anglosajón, angloamericano. Entonces, de ahí surgió una idea de presentar un poco lo que eran los problemas digamos, de geopolíticos de las humanidades digitales. Porque, digamos que, bueno, ahora se pueden decir muchas cosas. Solo os voy a contar un par de reflexiones que quizás son, en nuestro caso, en nuestro contexto, más importantes. El primero es el problema de la lengua, es decir, el problema del idioma. Está claro que toda la investigación, pero esto no afecta solamente a las humanidades digitales, pero afecta a todo el mundo científico, lo que se publica en inglés es mainstream, es decir, está considerado ciencia, y lo demás prácticamente no. Es decir, los estándares que tenemos en todas las universidades del mundo, incluso incluida Europa, son estándares que te piden de publicar en inglés. Fíjate que en Italia, es decir, y eso es un caso único en Europa, si tú publicas un artículo en inglés, estás mejor evaluado que si publicas un artículo en italiano. Entonces yo creo que esto, bueno, es una cosa que si lo vas a decir a un alemán, a un francés, se pondrían verdes, claro. Pero esto es un poco digamos, lo que te da la perspectiva de que es la presión que tienen los investigadores con el papel del inglés, con el papel del idioma, con el papel de expresar nuestras ideas de nuestra cultura en un idioma extranjero como el inglés. Entonces, el primer punto es el dominio del idioma y qué tenemos que hacer para resistirnos, para que nuestras culturas no desaparezcan totalmente, porque es evidente, y nosotros como humanistas lo sabemos muy bien, que cuando manejamos un idioma estamos manejando una cultura. No solamente estamos manejando una idea, está pegada a un cierto sistema cultural. Y la manera de expresarla también está conectada con el sistema cultural. Entonces, está claro que la ciencia desde el punto de vista anglosajón, angloamericano, no es lo mismo que la ciencia y, claro, las humanidades digitales desde el punto de vista italiano, francés, alemán, mexicano, español, etc. Pero, segundo punto, que pertenece más, que se me afecta más al mundo de las humanidades digitales, lo que yo enseñé, estamos hablando de un artículo del 2012 y los datos que se publican ahí son de finales del 2011. Entonces ahora las cosas han un poco cambiado. Pero entonces, en ese momento, lo que eran los principales cargos en las principales asociaciones, organizaciones, instituciones de humanidades digitales estaban concentrados en las manos de gente procedente de universidades americanas, es decir, de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos y de Reino Unido. Muy sencillamente. Es decir, ahí se ve muy bien, hay unos datos que yo monté en una tabla y se ve muy bien que prácticamente no solamente, digamos, las personas, pero los idiomas que no sean inglés prácticamente no están representados. Entonces, es un gran problema. Entonces, ¿qué ocurrió? Estos dos puntos ¿no? Entonces, son un punto más general y un punto más, lo que acabo de deciros, ¿no? Un punto más general y un punto más específico sobre humanidades digitales. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que, claro, los norteamericanos y los británicos se vieron acusados de colonialismo por parte de Domenico Fiormonte, que, claro, yo sencillamente le había puesto un espejo enfrente diciendo
Este es el problema, digamos, la situación, sencillamente. Y luego, claro, en este momento, ese es digamos, el primer riesgo, ¿no? que ellos... ¿El problema cuál es en este momento? El problema, en mi opinión, es que estas instituciones, más o menos que tienen digamos, los cargos y quienes, digamos, manejan y dominan un poco el panorama de las humanidades digitales, tienen intereses de tipo no solo cultural, tienen intereses de tipo económico. Eso es el problema. Es decir, yo estoy convencido que ellos tienen el derecho de vender sus productos. Esto tiene que quedar muy claro. Yo no estoy defendiendo mis productos contra sus productos. Estoy diciendo que hay, digamos, intereses económicos y, por ejemplo, no solamente en los productos, pero también cuando yo hablo de productos, no hablo solamente de productos software o programas. Estoy hablando también de enseñanza. Ellos venden productos de enseñanza. Venden modelos. Y esos modelos que venden son modelos culturales. Y yo no estoy de acuerdo que las humanidades digitales se identifiquen con esos modelos de enseñanza, de investigación y de productos científicos. Muy bien, yo quisiera, justo aprovechando esto que dices, si pudieras profundizar un poco en el ejemplo del TEI, que es tan importante para las humanidades digitales. Es decir, justo como un producto que tiene estas características. Efectivamente, el problema es muy sencillo. Bueno, primero hay que decir una cosa, un poco cuál es la historia de las humanidades digitales. La historia de las humanidades digitales, de las digital humanities, antes se llamaban humanities computing y antes de humanities computing se llamaban computers in the humanities, esencialmente aplicación de la informática a las humanidades. Y esas herramientas y esos grupos de investigación surgen con un interés, con un enfoque sobre el texto, es decir, el manejo, el tratamiento del texto y el tratamiento del lenguaje natural. Bien, entonces, ese ya es, digamos, el pecado original, ¿no? El tratamiento del texto. Entonces, el control sobre el texto, la recuperación de contenidos. Digamos, el gran pecado original, ¿no? En derecho, las herramientas más importantes que se producen en este momento en humanidades digitales son archivos y buscadores. Archivos y buscadores. Bibliotecas y sistemas de recuperación de textos, de documentos. Vamos, que bueno, pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, pero al momento de hacer una herramienta para encontrar un vídeo, tienes que ponerle una etiqueta textual, si no, no la vas a encontrar. Entonces, son lo que se llaman string. No sé si ese es ¿cómo se dice eso en castellano? ¿No? Líneas de textos. Líneas de texto. Muy bien, entonces, entonces el TEI, claro, fue una en los años 80, en primeros años 80, fue uno de los primeros grandes instituciones, consorcios internacionales para, digamos, intentar sacar unas líneas guías para la construcción de esos archivos de textos. Lo digo de manera muy, digamos, sencilla. Para digamos, grandes repositorios de textos, esos grandes, digamos, database, ¿no? Bases de datos, donde se ponían textos para recuperar datos, para recuperar información. Bueno, eso fue la TEI. Muy bien. Pues la TEI nació de un grupo de señores que, bueno, en realidad había también Antonio Zampolli entre los fundadores, que es italiano, pero con un enfoque sobre los textos europeos, es decir, de la cultura europea. Y eso es, digamos, el primer pecado original. El segundo es en qué está basado TEI. TEI está basado sobre un modelo que es el modelo de SGML, que es descripción, digamos, representación digital lineal de un objeto textual. Entonces, existen muchísimos objetos culturales en el mundo de los documentos, incluso por ejemplo, los manuscritos, que no son documentos jerárquicos
como prevé XML. Entonces, en TEI tenemos dos problemas. Tenemos un problema cultural y tenemos un problema ontológico, es decir, un problema de qué es un lenguaje de marcado. Si un lenguaje de marcado es adecuado para representar el conocimiento. Entonces, un problema epistemológico, ontológico y un problema cultural. El problema epistemológico no se supera, solo se supera, digamos, tirando a la basura XML, lo cual me parece muy difícil en este momento. Pero mira lo que ha pasado, por ejemplo, en la India. El proyecto Tagore, que acaba de salir, es un proyecto del gran poeta bengalís Rabindranath Tagore, en la Universidad de Jabalpur, en la India, son más de 40.000 objetos documentales, es decir, manuscritos, impresos, todo el archivo, digamos, que pertenece a la obra de Tagore. Pues no se utilizó XML, muy sencillamente. ¿Por qué? Bueno, le vamos a preguntar a ellos, quizás. No sé, vamos, yo creo que te he contestado más o menos al problema. Bueno, el segundo problema, digamos, es que también hay un problema, digamos, más específico en la TEI. Todos los ejemplos de la TEI que están en línea son en lengua inglesa. Yo estoy dando son digamos, de la cultura anglosajona, ¿no? De la cultura, no hay ejemplos en francés, ni siquiera en otros idiomas europeos, ¿no? Yo estoy dando un curso en este momento que se llama Editoría Online, es decir, cómo hacer ediciones en línea, cómo hacer ediciones digitales, y los estudiantes están locos porque, claro, nosotros tenemos objetos textuales muy distintos de ellos y hay casos en los cuales es muy difícil encontrar, digamos, ejemplos que se puedan aplicar en nuestros casos. Claro, muy bien. La siguiente pregunta sería un poco derivado de esta preocupación. ¿Cuál es el reto de hacer humanidades digitales en un país periférico, en español y sin mucho presupuesto? Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que tendríamos que afrontar? Bueno, primero déjame decir algo sobre las periferias, ¿no? Todos somos periferias, en realidad. Lo que se percibe como periferia, yo creo que el mundo está cambiando y además muy rápidamente. Y yo creo que ya no se puede hablar de países emergentes, no se puede hablar de tercer mundo, no se puede hablar de países al centro. Es decir, ¿qué quiere decir estar en el centro en este momento? En realidad, estar en el centro en este momento quiere decir utilizar herramientas mainstream. ¿Qué es una herramienta mainstream? Es la herramienta empujada por el mundo visible, por el mundo de los corporativos, como decía antes, ¿no? de la grande industria multinacional que tiene en las manos todos los productos, digamos, más importantes. Entonces, ¿tú creéis que es una ventaja estar en el centro? Yo creo que no es una ventaja, no necesariamente. Yo me acuerdo, mira, cuando me estabas preguntando, me salió una entrevista muy famosa que dio Marshall McLuhan en los años, y si quieres te puedo enviar el enlace para que lo veáis. Una entrevista que está en YouTube de Marshall McLuhan, es decir, el padre de las ciencias de la comunicación, y que está en el centro sentado en un programa de televisión, y el público, alguien en el público le pregunta, pero ¿qué podríamos hacer nosotros para que Canadá pueda estar más en el centro, al centro del debate cultural y político del mundo, ¿no? Mundial? Y Marshall McLuhan, bueno, muy tranquilamente, le contestó, yo creo que estamos muy afortunados en estar en los márgenes del debate mundial, porque estamos mucho más libres para observar y para crear herramientas distintas a lo que es lo que se practica y lo que se hace en el centro. Entonces yo creo que es estar en los márgenes, en las periferias, como tú dices, puede ser una ventaja, porque se pueden hacer cosas distintas y además estás obligado a hacer cosas distintas, porque tú dices, no tienes presupuesto. Pues, si tendrías presupuesto, fueras miembro de la TEI y estuvieras loco utilizando la TEI para tus proyectos.
Entonces, quizás, ¿no? Es mejor no tener presupuesto. Bueno, en el caso de la India, del proyecto indiano, quien sí que tenía presupuestos, pero pues no se desarrolló una herramienta, digamos, para exigencias, ¿no? Locales, de la cultura local, y pues ha salido un producto que es maravilloso. Ok, muy bien. Pues, digamos, un poco siguiendo en esto, yo quería preguntarte, Otra cosa que, dime. hablando de los márgenes, no es solo Marshall McLuhan, a veces se piensa en McLuhan como un pensador de derecha. Pues te puedo citar también un pensador que no puede ser, digamos, catalogado como pensador de derecha, que es Stuart Hall, el fundador de los estudios culturales, ¿no? Y bueno, cuando hablas de los márgenes, Stuart Hall, cuando se le ofreció una plaza en una universidad muy importante de Estados Unidos, contestó: prefiero quedarme en los márgenes, prefiero hablar desde los márgenes que desde el centro. Muy bien. Ahora te decía, quería preguntarte respecto al manifiesto de las humanidades digitales, que fue producto del DATCAM París y que, digamos, es algo que nos ha llegado aquí, que es como una referencia, como la enunciación de una serie de principios de las humanidades digitales, y me gustaría saber qué compartes y qué disientes respecto de esa enunciación. A mí me gustó mucho el manifiesto. No sé si tú sabes, bueno, si vosotros sabéis que